finanzas con Pedro Tello Villagrán. Bueno, ayer llamó mucho la atención la postura de los 4 ministros que avalan la ley eléctrica, la ley así llamada Ley Bartlett. Uno de los que más me llamó la atención fue la postura, por ejemplo, del ministro Saldívar, cuando dice el ministro presidente Saldívar, pues que su obligación no es analizar los beneficios o las desventajas que tiene la ley de la industria eléctrica frente a la economía, sino interpretarla constitucionalmente hablando. Recordemos que fueron 4 los que avalan esta ley: Loretta Ortiz, Alfredo Gutiérrez, el mismo ministro presidente Arturo Saldívar y también Yasmín Esquivel. Querido Pedro, ¿cómo crees que están leyendo esto entre mercados, entre inversionistas, el mundo del dinero, el mundo de la confianza empresarial? Ya por ahí llama la atención también lo que dicen los Estados Unidos, que se van a abrir una cantidad brutal de litigios. Cuéntanos, Pedro, ¿qué lees? Buenos días. Luis, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y también a quienes nos escuchan. A ver, déjame hacer un recuento de cómo se construyó esta historia para aterrizar en los números que a todos interesan. Primero, en marzo del año pasado, marzo del 2021, se emitió la ley de electricidad. Como los legisladores de la oposición la consideraban inadecuada, interpusieron un recurso ante la Suprema Corte para declararla inconstitucional. La Corte entonces el día de ayer sesiona para analizar los argumentos presentados por los legisladores que deseaban que se declarase como inconstitucional, y como no obtuvieron los 8 votos que se necesitaban para declararla inconstitucional, y voy a repetir este término porque es muy importante para entender lo que está pasando. Como para declararla necesitaban 8 votos y solamente obtuvieron 7, estamos entonces frente a una ley que no es legalmente inconstitucional. Pero dado que la mayoría de los magistrados votó a favor de los argumentos de los legisladores de la oposición, esto abre el camino para que se mantengan los amparos contra la aplicación de esa ley. Esto fue lo que se determinó entonces el día de ayer. Y lo que es importante, Luis Auditorio, es que buena parte de los argumentos de los magistrados que se declararon contra esta ley pueden ser utilizados en los nuevos amparos que seguramente se van a interponer contra la aplicación de esta ley. ¿Por qué entonces, después de lo que ayer decidieron los magistrados, sigue el capítulo de lo que habrá de resolverse en la Cámara de Diputados la próxima semana? Bueno, pues la razón es muy simple. Dado que se trata de una ley que ha sido declarada como no inconstitucional, para que la reforma eléctrica del presidente avance, se requiere que los legisladores en la Cámara de Diputados la declaren como una reforma constitucional. Eso es lo que va a realizarse la próxima semana en la Cámara de Diputados, en lo que podríamos llamar la batalla final en torno al sector eléctrico. Es evidente que la propuesta que inicialmente envió el presidente de la República a los legisladores está muerta, y por eso es que la intención de Morena es la de incorporar aquellas propuestas de la oposición que considera no violentan la columna vertebral de la propuesta inicial del presidente, para obtener los votos que necesita para poder convertirla en una reforma constitucional. Esto es lo que va a pasar la próxima semana. Muy bien. Derivado de lo anterior, entonces la pregunta es, ¿cuál es el costo que tiene hasta este momento lo aprobado ayer por la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, pues a ver, si efectivamente los diputados la próxima semana aprueban el carácter constitucional de la reforma del presidente de la República con las adiciones que realicen de las propuestas de la oposición, estaremos entonces frente a un cambio en el mercado eléctrico que podría generar más de 130,000 millones de pesos de utilidades a la Comisión Federal de Electricidad, porque irla en el núcleo para la generación, para la comercialización y la venta de electricidad, pero seguramente va a generar litigios
que van a poner en riesgo cerca de 451,000 millones de pesos de proyectos de inversión privados para la generación de energía eléctrica que se han realizado en un total de 105 expedientes. Y esto fue lo que el día de ayer el propio embajador de los Estados Unidos señaló cuando aseguró que se veía venir una lluvia de amparos frente a esta disposición en materia eléctrica. Así que, Luis, buenas noticias para la CFE, pero muy malas noticias para este país, porque se van a abrir controversias internacionales y yo diría que juicios de amparo que pueden terminar en indemnización para empresas que han invertido en México, 28 en empresas en concreto de distintos países en el sector eléctrico. Gracias, querido Pedro. Pues vamos a seguir analizando este tema porque ahí está la resolución, pero es una resolución que se da pues, en algunas horas y termina por pues tener efectos durante los próximos meses o los próximos años. Muy complicado el panorama. Muy difícil para las empresas, muy difícil para los accionistas, muy contento el presidente, hoy en la mañanera está feliz, ahorita vamos a presentar algunos de los audios pues de un López Obrador que hoy siente que se le ha aligerado la carga a su transformación, a su gobierno, a la Comisión Federal de Electricidad, y que va a salir avante. Ojalá por el bien de todos que le vaya bien al país, pero pues ahora sí que ahí están los datos que siempre chocan con los otros datos, querido Pedro, ¿qué te digo? Falta la batalla final y esa se va a tener lugar la próxima semana en la Cámara de Diputados. Así que vamos a esperar, Luis. Pedro, te mando un abrazote, gracias. Sígueme en Twitter en @Petello Villagrán y que tengan un espléndido fin de semana. Vámonos a un resumen.